Y para finalizar, después de haber visto lo que era el activo y la diferencia entre activo no corriente y activo corriente, pasamos a la estructura financiera del balance, donde tenemos aquí en la página 201 de mi manual el pasivo y el neto. El pasivo y el neto constituyen las fuentes de financiación. La diferencia va a ser que el pasivo son las obligaciones, es decir, las deudas que tiene la empresa. Es lo que se denomina exigible. Exigible porque tenemos que devolverlo en el plazo acordado. Mientras que el patrimonio neto son los recursos propios que o bien han aportado los accionistas o bien procede de beneficios de la empresa años anteriores, de subvenciones, etcétera. Entonces tenemos la diferencia entre el neto, 1, parte financiera no exigible. Los accionistas no pueden exigir a la empresa que devuelvan los fondos aportados, capital, social, reserva, resultado del ejercicio, subvenciones, y el pasivo, que sería el punto 2 y el punto 3. El no corriente, que es aquel a largo plazo, en contabilidad a largo plazo es lo que es más de un año, préstamos bancarios, deudas con proveedores y nos permiten pagarlas en más de un año, y el pasivo corriente, que es el exigible a corto plazo, a menos de un año. Proveedores, préstamos bancarios, de 12 meses para abajo. ¿Qué son los capitales permanentes? Los capitales permanentes es dentro de la estructura financiera, sea propia o sea ajena, sea neto o sea pasivo, aquel que va a estar, digamos, en la empresa más de un año, ¿no? Entonces sería el pasivo no corriente y el neto. Aquí vemos el esquema que hemos visto, el activo, compuesto de activo no corriente y activo corriente, la estructura económica en que ha invertido la empresa, y lo que hemos visto ahora, el neto más el pasivo, los fondos propios, que es el neto patrimonial, que es no exigible, y el pasivo no corriente, que sería más de un año, y el pasivo corriente a menos de un año. Y para finalizar, en la página siguiente tenemos un poco el esquema resumen del balance. Aquí abajo en la parte inferior, el esquema básico que hemos visto. Activo no corriente con los 4 principales, digamos, cajones donde clasificamos las partidas. El activo corriente, existencia realizable y tesorería. Aquí tenemos un cajón que no hemos comentado, que no está en el plan general de pymes, pero sí en el plan general contable normal, que son activos no corrientes mantenidos para la venta. Aquí entrarían cuando tenemos, por ejemplo, una furgoneta, que sería un inmovilizado material, y pensamos venderlo en menos de un año y a un precio razonable y expectativa real de venderlo. Entonces pasaría en este caso para aquí. Es una partida muy específica. Y en lo que es la estructura financiera tenemos el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Y en el esquema de al lado están las principales partidas de cada clasificación, de cada cajón, ¿no? Vemos concesiones administrativas, etcétera, ¿no? Un poco las principales. No son todas ni mucho menos, pero son las principales.